Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los rumores y, por supuesto, los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Me da muchísima alegría tenerlos aquí. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los chismes candentes que traigo para ustedes. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha sacudido a los fans de las series turcas hasta la médula, la posible separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escuchaste bien. El rumor que ha estado circulando como la pólvora y que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Prepárense para sumergirnos en este torbellino de especulaciones, pistas, y todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Para quienes no los conozcan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Su química en pantalla en la exitosísima serie Love is in the Air fue tan palpable que los fans no tardaron en soñar con que esa chispa trascendiera la ficción. Y para la alegría de muchos así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero se enamoró de esta pareja de ensueño. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas moderno, fotos juntos en las redes sociales, declaraciones de amor públicas, viajes románticos. Era la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en la vida de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. El rumor de la separación comenzó a tomar fuerza hace ya algunas semanas. Al principio eran simples susurros en foros de fans y en redes sociales. Se notaba una aparente disminución en las publicaciones juntos, y los detalles que los fans más observadores pudieron notar. ¿Dejaron de seguirse en Instagram? ¿Ya no se comentaban las fotos? Detalles aparentemente insignificantes que, sin embargo, encendieron las alarmas entre los seguidores más fieles. Luego las fuentes comenzaron a ser más consistentes. Medios turcos conocidos por su cobertura de la farándula, empezaron a publicar noticias con supuestas fuentes cercanas a la pareja, afirmando que las cosas no andaban bien. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, y de otros factores que, según estas fuentes, habrían deteriorado la relación. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande. Un evento que, si estaban juntos, era prácticamente obligatorio. Los fans esperaban con ansias fotos y vídeos de la celebración, pero, nada. Hande celebró su cumpleaños sin la compañía de Kerem, lo que avivó aún más las especulaciones. ¿Pero qué sabemos realmente? Pues, amigos, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores de manera oficial. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar sobre el tema en sus entrevistas o en sus redes sociales. Esta falta de pronunciamiento solo ha alimentado aún más la incertidumbre y las especulaciones. Sin embargo, hay ciertos detalles que podemos analizar para tratar de armar el rompecabezas. Por ejemplo, el hecho de que Hande se haya mudado a una nueva casa. Esto, obviamente, es un detalle, un paso que podría interpretarse de muchas formas diferentes, pero que no deja de ser significativo. ¿Significa esto que están buscando un nuevo comienzo, o que están separando sus caminos? Además, algunos expertos en el mundo del espectáculo han analizado el lenguaje corporal de ambos actores en sus últimas apariciones públicas. Según estos análisis, se observa una cierta distancia emocional entre ellos, una falta de contacto físico y de conexión visual que antes era evidente. ¿Será esto una señal de que las cosas han cambiado entre ellos? Por otro lado, también debemos tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy compleja. Las agendas apretadas, las presiones del trabajo, la atención constante de los medios, todo esto puede afectar a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Es posible que Kerem y Hande estén pasando por un momento difícil, pero eso no significa necesariamente que estén separados. También debemos considerar el posible papel de los medios y de los propios fans en la creación y propagación de estos rumores. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan de este tipo de situaciones para generar contenido y aumentar sus audiencias. Y por supuesto, los fans, con su deseo de saber y de estar al tanto de todo, a veces pueden exagerar o malinterpretar ciertos detalles. Analizando todos estos elementos, podemos decir que la situación de Kerem y Hande es por el momento incierta. Los rumores de separación son fuertes, pero no hay una confirmación oficial. La falta de declaraciones por parte de la pareja solo añade más misterio. ¿Qué podemos esperar en el futuro?
Pues amigos, solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que tarde o temprano, Kerem y Ande decidan hablar sobre el tema. Ya sea para confirmar la separación, para desmentir los rumores, o simplemente para aclarar la situación. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y, por supuesto, debatiendo en nuestras redes sociales. Este es el mundo del espectáculo, después de todo. Y la especulación es parte del juego. Pero no nos olvidemos de lo importante: Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas talentosas y queridas por el público. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus futuros. Ahora hablemos de lo que podría haber llevado a esta situación, independientemente de si la separación es un hecho consumado. Hay varios factores que combinados podrían haber influido. Primero, la ya mencionada carga de trabajo. Tanto Kerem como Hande son actores muy demandados. Tienen compromisos laborales, rodajes, viajes. Es difícil mantener una relación cuando las agendas no coinciden y el tiempo para estar juntos es limitado. El ritmo frenético de la vida de los actores puede ser un obstáculo para la vida personal. Segundo, la distancia. Aunque ambos viven en Turquía, los rodajes y proyectos pueden llevarlos a diferentes ciudades o incluso países. La distancia física, combinada con las agendas apretadas, puede crear tensiones en la relación. Tercero, la presión mediática. La fama y el éxito vienen acompañados de una exposición constante a los medios. Los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ejercer una gran presión sobre la pareja. Sentir que están siempre bajo la lupa, que cada movimiento es analizado y comentado, puede desgastar la relación. Cuarto, las diferencias de carácter. Aunque en el amor no hay reglas, es cierto que las diferencias de carácter y de personalidad pueden afectar a la relación. A veces, dos personas que se atraen inicialmente pueden descubrir con el tiempo que tienen estilos de vida o prioridades diferentes. Quinto, y no menos importante, los intereses personales. A veces las personas evolucionan y cambian con el tiempo. Sus intereses, aspiraciones y metas en la vida pueden cambiar. Esto puede llevar a que, aunque se quieran, las parejas se distancien. Es importante recordar que aunque sepamos de estas dos personas por su profesión, son seres humanos con sentimientos y que no son perfectos. Nadie tiene una bola de cristal y el futuro es incierto. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, pero siempre con respeto y empatía. Ahora bien, entrando en un terreno más especulativo, algunos fans han intentado encontrar pistas en los proyectos futuros de ambos actores. ¿Qué está haciendo Kerem? ¿Qué está planeando Hande? ¿Estos proyectos les mantendrán unidos o les separarán aún más? Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado involucrado en varios proyectos internacionales, lo que podría implicar viajes y estancias prolongadas fuera de Turquía. Esto, obviamente, podría dificultar el mantenimiento de una relación a distancia. Hande Erçel, por su parte, ha estado enfocada en su carrera y en sus proyectos personales, incluyendo su trabajo como modelo y embajadora de marcas. Esto también podría implicar viajes y compromisos laborales que limiten su tiempo con Kerem. Es importante destacar que a pesar de estos posibles obstáculos, ambos actores son profesionales y saben cómo manejar su carrera y su vida personal. La clave está en encontrar un equilibrio y en mantener una comunicación constante. ¿Y qué hay de las redes sociales? ¿Cómo han reaccionado los fans ante estos rumores de separación? La verdad es que las redes sociales han sido un hervidero de actividad. Los fans han expresado su tristeza, su decepción y su preocupación. Han debatido, analizado y especulado sobre todos los detalles. Han compartido sus opiniones y sus teorías. Algunos fans han mostrado su apoyo incondicional a la pareja, mientras que otros han expresado su escepticismo y su pesimismo. Algunos incluso han especulado sobre posibles terceros en discordia. En definitiva, las redes sociales han sido el epicentro de la conversación sobre Kerem y Hande. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante es el respeto por la privacidad de Kerem y Hande. Como dije antes, son seres humanos con sentimientos. Merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que suceda en sus vidas. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles? Tenemos varias opciones. Opción 1. La separación es real. Kerem y Hande han decidido poner fin a su relación.
En este caso, lo más probable es que anuncien la noticia en algún momento, ya sea a través de un comunicado oficial o a través de sus redes sociales. Opción 2. La separación es temporal. Kerem y Ande están pasando por un momento difícil, pero están trabajando en su relación. Podrían tomarse un tiempo para reflexionar y para fortalecer su vínculo. Opción 3. Los rumores son falsos. Kerem y Ande están juntos y felices, y los rumores de separación son solo eso, rumores. Opción 4. Ni confirman ni desmienten. Siguen con sus vidas, evitan hablar sobre el tema, y dejan que el tiempo haga su trabajo. Sea cual sea el escenario, la verdad saldrá a la luz. Y lo único que podemos hacer es esperar y ver. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo los rumores de separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y los posibles escenarios. Recuerden que al final del día, estamos hablando de la vida privada de dos personas. Es importante ser respetuosos y empáticos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es mi canal, donde siempre encontrarán los chismes más jugosos y las últimas novedades del mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande están separados? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No duden en compartir sus opiniones. Y ahora, como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.